Bien, en el día de hoy vamos a dar un nuevo tema de epidemiología con un enfoque, como siempre, de epidemiología aplicada. Esto es, más allá de los conceptos teóricos que algunos vamos a nombrar, la idea es hacer hincapié en el uso práctico de esos conceptos, cómo se aplican a campo y en terreno. En el día de hoy, el tema central es el de estudios epidemiológicos transversales. Así que vamos a rápidamente ir a compartir pantalla para poder mostrarles el audio. Y de acá vamos a ir a presentación con diapositiva desde el principio. Así que, bien, aquí estamos entonces con esta charla de estudios epidemiológicos transversales, que es el tipo de estudio más habitual, más común y más sencillo en epidemiología. Y por eso es el que habitualmente más hacemos. No es el que sea el mejor, a veces por pereza no hacemos algunos estudios un poquito más complejos, pero bueno, cumplen un importantísimo papel este tipo de estudios. Entonces, introduciéndonos nuevamente, como siempre, haciendo algún pequeño repaso de epidemiología, que tiene que ver con este objetivo de hacer estudios epidemiológicos, es que básicamente nosotros buscamos algunas cosas en los estudios en general y en este en particular. En primer lugar, es conocer la distribución de la enfermedad, o sea, dónde está presente la enfermedad, en qué época, cuándo y quiénes son los afectados. O sea, lo que uno puede decir un mapa de distribución de casos que abarca a las personas y el tiempo. En segundo lugar, lo que nos ocupa es determinar la frecuencia. O sea, ¿qué es determinar la frecuencia? ¿Cuánto hay de enfermedad? Este cuánto se mide en términos de incidencia, prevalencia o mortalidad. En los estudios transversales que vamos a ver hoy, en detalle, básicamente nos manejamos con prevalencia, pero este es el objetivo de los estudios en general. En tercer lugar, además de conocer la prevalencia de una enfermedad, es determinar los factores determinantes, lo que habitualmente llamamos factores de riesgo. Esto es, qué cosas ocurren para que las personas enfermen, además de la presencia del agente etiológico. Y el último punto es explicarlo. ¿Por qué pasa esto? Ver el mecanismo causal, la asociación causa-efecto, que esto lo hacen solamente algún tipo de estudios epidemiológicos, no estrictamente los estudios transversales. Pero este más o menos es el orden de las cosas que queremos hacer en teoría y que vamos a tratar de ver en la práctica. O sea, estamos buscando pensar por qué determinados grupos de personas se enferman, eh, por qué otros no, cuáles son los grupos de mayor riesgo, cuáles son los elementos del riesgo, porque puede haber muchos y distintos, y en función de ello, que es lo que nos importa en el fondo de la cuestión, es definir cómo prevenir la enfermedad. O sea, si nosotros identificamos los factores de riesgo de una enfermedad, que van a ser varios, podemos actuar sobre alguno de ellos, aún si no conocemos cuál es el agente etiológico. O sea, podemos actuar cortando la cadena de la enfermedad. O sea, esta es un poquito la idea. Y dentro de esta introducción teórica, esto que ya lo hemos visto y lo vamos a reiterar, es cuáles son las fuentes de datos, porque obviamente para hacer estudios epidemiológicos precisamos sacar datos e información de algún lado. Entonces, para recordarles, tenemos fuentes secundarias, que son aquellas que provienen de algún grupo, institución, lo que sea, que genera información en forma continua. De ella la que más nos importa normalmente es la notificación médica, la notificación que se maneja en el hospital y que hoy día está en Internet. Y el segundo grupo de fuentes de información son las fuentes primarias, que son las que obtiene el propio investigador en acciones concretas. De más está decir que en los estudios epidemiológicos, que son diseñados por el investigador, entonces, las fuentes de información son primarias. Tenemos que obtenerlas. A veces la complementamos o podemos trabajar con fuentes secundarias como la notificación, pero creo que en los estudios transversales hay que tener claro que los datos los obtenemos nosotros. Y completando esta introducción que nos va llevando hacia los estudios transversales, recordar que hay un orden en las cosas que podemos hacer
sin meter mano, como se dice habitualmente. O sea, los estudios epidemiológicos son estudios observacionales. Nosotros vemos y observamos cosas, pero propiamente no metemos mano en este tipo de estudios. Así que tenemos los dos tradicionales, como hemos visto, los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Los descriptivos, que son precisamente los transversales, también llamados generalmente estudios de prevalencia, porque el principal objetivo de este tipo de estudios es, es determinar prevalencia, y los de casos y controles, y los analíticos, que son los de casos y controles y de cohorte, conocidos con esos nombres. Y la característica en el tiempo que tienen estos estudios, que es lo que los diferencia, es que los transversales los llamamos verticales o de punta. ¿Por qué? Porque la información la obtenemos en un momento dado. Es como un corte en una población para identificar lo que está ocurriendo. En cambio, los estudios analíticos, tanto controles como cortes, que son objeto de otras charlas, son longitudinales en el tiempo. Los de casos y controles, básicamente retrospectivos, y los de corte, básicamente prospectivos, aunque hay intermedios, digamos, en esta cosa. Pero la idea es esa. Entonces, en los estudios transversales estamos haciendo cortes de la realidad en un punto, en un momento dado, que no forzosamente no es una hora o un día, pueden ser, pero que implican un estudio vertical, a diferencia de los otros estudios que son longitudinales. Y cuando metemos mano, nos quedan este otro tipo de estudios, que son los estudios experimentales, muy conocidos, que básicamente son con intervención del investigador, y acá tenemos los ensayos clínicos y los ensayos comunitarios, los clínicos habitualmente conocidos como randomizados, que trabajamos con pacientes, y los comunitarios con intervención de la comunidad. Aquí entran, por ejemplo, en los clínicos todas las pruebas de drogas y de medicaciones, hoy día de moda con con el COVID, en la cual se prueban distintos tipos de medicamentos, son estudios randomizados, y lo mismo los comunitarios, que son, por ejemplo, las pruebas de fase 3 de la vacuna, donde estamos interviniendo en una comunidad para ver cómo funciona, de hecho, la vacuna. Entonces, para cerrar esta introducción, eh, tenemos que tener claro qué es lo que nos aporta cada uno como evidencia científica. Todo el saber es útil, todo sirve, digamos así. Pero hay determinada información que uno tiene que saber cómo se generó para saber cuál es el verdadero valor que tiene, cuánto sesgo puede tener, cuánto error puede tener. Entonces, abajo de esta pirámide del conocimiento científico está lo que sabe cada uno. La experiencia que ganó en terreno, la experiencia que gana un cirujano, la experiencia que gana un clínico, la experiencia que gana un epidemiólogo en el terreno. Son las experiencias individuales, que obviamente sirven, pero cuando no están regladas y no tienen un diseño, bueno, obviamente aumentan sus margen de error y son pensamientos individuales que pueden no ser compartidos por muchas otras personas. Por ejemplo, el tratamiento del COVID, ¿no? Que han llovido que la ivermectina, que la ivermectina, y muchas de esos comienzos fueron pensamientos y experiencias individuales. Cuando uno quiere mejorar la evidencia científica, tiene las series de casos, que básicamente es acumular casos, varios, a los cuales los presentamos luego en función de sus síntomas, sus signos, los resultados de lo que hicimos. Entonces, ya no es una situación individual, sino que es una producción científica en la cual informamos qué pasó con una serie de casos iguales. Y ya esto es una evidencia científica que puede servir a otros para ir conociendo una enfermedad. El primer estudio de COVID fue una serie de casos de esta enfermedad, son de las primeras publicaciones científicas. Luego tenemos lo que son motivo de hoy, que son los estudios los estudios descriptivos o estudios verticales, o estudios de prevalencia, que son los que vamos a ver hoy, que aportan información, muchísima información, sobre todo si están bien desarrollados, sujetos a ciertas reglas. Y luego tenemos pasos mucho más estrictos, que son los estudios de casos y controles, en los cuales ya podemos comprobar hipótesis, y finalmente los mejores estudios, los más completos, que son los estudios de cohorte, y finalmente los estudios experimentales que hemos visto. Si uno toma los textos de epidemiología más importantes, el Gordy de la Universidad de Hopkins o Rodman, se va a encontrar con que a los estudios descriptivos le ponen, o longitudinales, le ponen muy poco espacio, y se desarrolla ampliamente lo que es casos y controles y aún cohortes. Gordy, por ejemplo, desarrolla largamente los estudios de corte, que obviamente tiene que ver
con la importancia específica de cada tipo de estudio para generar evidencia científica, para producir conocimiento. Lo que nos ocurre después en la práctica, a nosotros, los epidemiólogos de campo, los que trabajamos en salud pública y no en grandes organismos de investigación o que tenemos escasa fuente de financiamiento, es que lo que tenemos a mano y nos resuelve gran parte de los problemas son los estudios transversales. A veces no hacemos casos y controles, que son también fáciles de hacer, ya lo dije, por pereza, por no ponernos a hacer un poquito más de diseño, pero que están al alcance en general de una epidemiología de campo sin demasiada complicación. Solamente hay que ser más rigurosos en el trabajo. Los estudios de corte, que son fantásticos, no son objeto de esta charla, son los mejores, pero requieren mucho tiempo, muchos recursos, y la verdad que en la práctica nuestra, de esta epidemiología de campo, de salud pública veterinaria, no los hacemos. Realmente están limitados a otras situaciones. Lamentablemente, no podemos hacerlo. Así que nos quedamos con eso. Estudios experimentales a veces sí, aunque parezca mentira, porque una prueba de drogas hoy día, bien hecha, randomizada, es posible hacerla casi en cualquier centro medianamente organizado. Así que, dicho eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que pensar cuando vamos a desarrollar cualquier tipo de estudio? ¿Qué es un estudio? Es tomar una población o una muestra y de esa población o de una muestra de la población seleccionar a los que tienen el resultado presente o a los que tienen el resultado ausente, lo que estamos buscando, que básicamente va a ser enfermedad o exposición. Si esto lo planteo en términos de un estudio ya transversal, entonces, ¿qué tenemos? Una población o una muestra de población sobre la cual vamos a trabajar, en la cual, en primer lugar, o lo más común, es hacer estudios de prevalencia. Vamos, sacamos sangre, hacemos algo para identificar enfermedad. Entonces, el resultado presente es la presencia o ausencia de enfermedad. Y junto con estos estudios de prevalencia, que básicamente son estudios de screening o tamizaje, el término screening se usa mucho, aunque sea inglés, se usa tamizaje, tienen que ver con asociarlos, no siempre, pero se pueden asociar a encuestas. Encuestas son preguntas, formularios para preguntas, en los cuales los aplicamos a campo para identificar factores de riesgo. No forzosamente tiene que ser una encuesta, identificar factores de riesgo, también pueden ser inspecciones, pueden ser auditorías, o sea, hay muchas formas de obtener información de factores de riesgo. Pero una tradicional o práctica es la que llamamos encuesta, que ahora vamos a ir viendo en detalle. Entonces, nuestro objetivo es trabajar con una población y dividir esa población en dos grupos: los que se enferman y los que no se enferman, los que están expuestos a los factores de riesgo que queremos ver y los que no están expuestos a los factores de riesgo que queremos ver. Entonces, ¿qué es un estudio de prevalencia? Así que parece una cosa sofisticada. Estudios de prevalencia son casi todas las cosas que hacemos a campo en el marco de programas de control. Aquí en esta foto son de una práctica ya desechada, pero es bastante representativa. Esto es que tenemos veterinarios aplicándole una purga a los perros que eliminan en la materia fecal parásitos y luego se analiza en busca de presencia de parásitos, particularmente en este caso por Echinococcus granulosus. Y de esa forma, ¿qué hacemos? Un estudio de prevalencia. Tenemos un montón de perros que hemos concentrado, le aplicamos una técnica diagnóstica y en función de esos vemos qué porcentaje de perros están infectados. Esto es un estudio de tamizaje. Puede ser también en cerdos, por ejemplo, ¿no? Para poner algunos ejemplos para que visualicemos qué es en la práctica hacer un estudio de prevalencia. Esto es por triquina, en Sierra Grande, en Río Negro. ¿Qué se hace? Se le saca sangre a todos los cerdos de la localidad y luego se hace un diagnóstico serológico, una ELISA para identificar la presencia o ausencia de triquina, y eso nos permite saber el porcentaje de cerdos o la prevalencia de infección en cerdos de triquinosis en cerdos en esa localidad. Y lo mismo en poblaciones humanas. Acá tenemos una ecografía en chicos también para detectar hidatidosis. Podemos hacerle un tamizaje a todos los escolares y de esa forma saber qué porcentaje de chicos tienen un quiste hidatídico, cuál es su prevalencia. Como está de moda, hoy día vemos que de golpe hay test para COVID, que se le saca sangre a mucha gente, en la estación de trenes o en otro lado,
y eso nos permite hacer un estudio de prevalencia, saber cuál es el porcentaje de gente que tiene anticuerpos contra COVID en un momento determinado. Siempre con estas características, ¿no? Que hay que pensar muy bien, y ahora vamos a ir sobre eso, en relación a la técnica, a los usos de las técnicas diagnósticas y a los cuidados que tenemos que tener. Entonces, en estos estudios, como son de prevalencia, el dato que obtenemos finalmente es una prevalencia. Aquí, por ejemplo, tenemos los resultados de un estudio hecho en la provincia de Río Negro, en Ñorquinco, en dos localidades, Ñorquinco y Ramos Mejía, en la cual se hizo prevalencia de la infección en chicos, haciendo ecografía como la vimos antes, y aquí está dividida la prevalencia por cada centro de salud o paraje rural. Que tenemos entonces cifras de prevalencia, 2,7%, 6,7%, y que nos da datos de la distribución de la enfermedad. Vemos lugares que hay más enfermos y lugares que hay menos enfermos. Y que tenemos datos de prevalencia. Esos datos de prevalencia también permiten hacer mapas, mapas de hotspot, mapas de puntos calientes, mapas de dispersión, mapas en un sistema de información geográfico, basados en la prevalencia hallada o en la incidencia, en algún caso particular, que nos permiten llevar las cifras de prevalencia a la distribución geográfica de la enfermedad. ¿Cómo podemos hacer esto? Con, entonces, estudios de prevalencia. Y aquí haría dos comentarios prácticos que me parecen importantes. Estos son datos de justamente ese estudio, que es bien interesante para mostrarlo como ejemplo, que se está publicando ahora, en la cual las ecografías, se le hicieron ecografía a todo el pueblo, se invitó a participar a todo el pueblo, y se le hicieron al 28% de 3.200 habitantes. Entonces acá la pregunta tiene que ver con la representatividad de esto. No es una muestra, digamos, uno tiene que pensar para entender los datos, si esto fue un muestreo aleatorizado, esto es, sorteamos a la gente que se iba a estudiar, y entonces la muestra es totalmente representativa, o si es un estudio poblacional en la cual se pretende estudiar a todos, y por lo tanto tiene el sesgo de que no es un muestreo aleatorizado. Ahora, si hubiéramos estudiado a los 3.200, nadie pondría en duda el estudio, porque es toda la población. ¿El 28% es poco o es mucho? Y estas son las cosas que tenemos que ver con precaución cuando analizamos estudios transversales y que justamente tienen este tipo de problemas y de sesgo. Alguien dirá el 28% es mucho, es representativo de 3.200, acá no va a haber sesgo. Y otro dirá, no, es poco, habría que haber estado mucho más cerca de los 3.200. ¿Por qué no se hicieron más? Bueno, a veces no se hacen más porque no hay más gente para hacerlo, la gente no va, hay muchos problemas prácticos en estas cosas. Se hicieron al 28%. Entonces, uno tendrá que ver si ese 28% es representativo de los grupos de edad, porque a lo mejor el 28% son todos chicos y no se estudiaron adultos, por ejemplo. Uno tiene que ver esas cosas para entender mejor el resultado que obtuvo. O sea, esto es justamente una cifra que es mucho, el 30% de la población estudiada está bastante bien, pero puede ser poco si no es representativa. O sea, ahí tendríamos un sesgo, porque insisto, no está aleatorizado, que sería una característica deseable. Y lo otro que estamos remarcando allí es la forma de presentar los datos de prevalencia, y tiene que ver con que, bueno, este resultado da un 4,7% global de prevalencia, el estudio da eso, 42 positivos en 892 estudiados, y lo expresamos con el intervalo de confianza del 95%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre los datos de prevalencia hay que presentarlos con el intervalo de confianza. Recuérdenlo, esto se puede hacer con EPIDAT, sencillamente, y de ahí a ustedes les va a salir que si bien la prevalencia del 4,7% puede fluctuar entre el 3,2 y el 6,1. Cuando los intervalos de confianza son pequeños, el dato habla bien del dato, si el intervalo de confianza es muy grande, habla mal de la información. Entonces recordemos esto, el análisis de la muestra, si es aleatorizado, si no es aleatorizado, si es representativo o no es representativo, es un elemento importante que puede generar sesgos, y el otro es presentar los datos con su intervalo de confianza. Entonces, ahí tenemos la primera parte de los estudios, que son los de identificar la prevalencia, por eso los llamamos estudios de prevalencia. Después vamos a ver también algunos cuidados, algunos tips
de cositas que tenemos que ver para que no se nos sesgue o no tengamos muchos errores en nuestro estudio, que como vimos son estudios que se prestan a problemas. Lo que asociamos habitualmente a un estudio de prevalencia, no siempre, no es obligación, depende de lo que estemos, en que estemos trabajando, es acercarlos, unirlo a una encuesta epidemiológica. Una encuesta epidemiológica es una serie de preguntas que se le aplican a las personas que van a recibir el estudio. En este caso fue una ecografía, podría ser de otra naturaleza. Entonces tiene que ver con qué se pregunta. Bueno, las preguntas surgen del investigador de lo que quiere investigar. Esto es por hidatidosis y se estaba trabajando en algunas cosas puntuales. Este, la relación con el ganado, la relación con el perro, si vivió, si tuvo perro siempre, si los tiene cerca o lejos a las ovejas, en fin, una serie de preguntas que son posibles factores de riesgo. En cada enfermedad hay muchos factores de riesgo posibles, uno tiene que decidir cuáles va a preguntar, si le interesa identificarlo, porque además es distinto en distintos lugares, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero la hidatidosis es hidatidosis en todos lados. No, pero no es lo mismo los factores de riesgo en Uruguay con una población, con un tipo de chacra con mayor nivel económico, con una población con estudios, que una población marginal, con pocos animales, de bajas condiciones sociales. Entonces los factores de riesgo son distintos, no es lo mismo si hay agua potable que si no hay agua potable. Los lugares modifican los factores de riesgo. Así que lo que uno asocia es esta encuesta, una encuesta, para hacer una serie de preguntas vinculadas a factores de riesgo. Entonces aquí tenemos un lugar típico, yo uso ejemplos de hidatidosis porque me gustan, en la cual tenemos una vivienda marginal, un chico que va a gatear, hay presencia de perro, hay faena domiciliaria, probablemente no hay agua potable, la tierra está contaminada con huevos de quinococcus, hay ovejas, en fin, uno puede identificar acá diversos factores de riesgo y tiene que hacer preguntas para identificar estos factores de riesgo. Entonces tuvimos una práctica para definir si la persona o el animal está enfermo o no, y luego tenemos una práctica para ver si esa persona hace cosas o está en contacto con cosas o está asociado a determinados factores de riesgo. Entonces, el tercer paso del trabajo, ya volvimos del campo, es el trabajo en el escritorio. Y aquí, ¿qué tenemos? Entonces, que los datos se deben volcar a una base de datos. Esto es motivo de una charla específica, pero no quería dejarlo pasar. Normalmente trabajamos con Excel, es lo más sencillo. No voy a entrar en detalles de eso, pero tenemos ahí, ustedes ven dos bases de datos. La de arriba están cargados los datos tal cual se preguntaron se hicieron las preguntas en el cuestionario. Allí suele haber problemas porque a veces no escribimos bien las cosas, entonces después es difícil procesar los datos, es difícil categorizarlos según cómo está hecha la pregunta. Entonces, uno de los primeros trabajos es tomar la base de datos en las cuales se volcaron los datos de la planilla y procesarla para que quede una planilla limpia como la que está ahí, en la cual la transformamos en datos numéricos, ya sea 0 o 1, cuando es una variable dicotómica, sí o no, tiene perro, sí o no, o la transformamos en una variable ordinal cuando queremos poner categoría. Por ejemplo, una cosa es fumar, sí o no, y otra cosa es fumar un paquete por día, 3 paquetes por día o 10 paquetes por día. Entonces lo categorizamos. Entonces es una variable ordinal. Entonces va a ser 0, 1, 2. En fin, ¿qué quiero decirle? Que todos los datos, el trabajo de un estudio transversal es volcar la información a la base de datos y procesar esta base de datos para que pueda ser luego procesada estadísticamente. El siguiente paso, entonces, de esto es empezar a pensar en términos de las asociaciones estadísticas, identificar si la relación entre enfermar y factor de riesgo es estadísticamente significativo, o sea, recuerden los valores de P, acá vamos a hacer chi cuadrado, Mantel, hay muchos test, si las diferencias son estadísticamente significativas, de acuerdo a la relación con el valor de P, y sobre esto vamos a determinar la asociación causal. Esto es, si la causa le sigue un efecto, o sea, que si al factor de riesgo le sigue la enfermedad. Recordando que normalmente hay razones de multicausalidad, o sea, no hay causa-efecto a solas, sino que hay muchas causas que generan efecto.
Un problema del estudio transversal es que la causa y el efecto las medimos al mismo tiempo. Vamos al campo, vemos al enfermo y preguntamos por los factores de riesgo o los vemos y los anotamos. Pero en realidad no hay un efecto longitudinal en el cual lo podamos ver la acción de la causa en el tiempo. Entonces lo estamos midiendo toda la vez y por lo tanto solamente podemos llegar a tener una hipótesis de lo que pasó porque lo estamos midiendo todo en el mismo momento. Este es un problema. Una vez que tenemos estos datos cargados en la base de datos, la información se lleva a hacer un análisis univariado que tiene que ver con llevar los datos a la tabla de 4 casillas, donde tenemos 4 posibilidades: expuestos al factor de riesgo o no expuestos, enfermar o no enfermar. A, B, C y D son las 4 opciones que nos surgen del estudio. En algunos casos podemos trabajar con variables ordinales que tienen categorías o niveles, en cuyo caso, que esto, como les decía, puede ser toca perros poco, nada, poco o mucho. Entonces, cada uno de esos va a ser un nivel de riesgo que viene a manejarse con el criterio de dosis-respuesta. Y luego esto es procesado estadísticamente también para ver el factor de P, el valor de P. Esta información se lleva luego a la tabla final de resumen, en la cual vamos a tener todos los datos, ya sea de una variable dicotómica, como sexo, como ser dueño de perro en los últimos 5 años, que es sí o no, o, como les dije, tocar perros nunca, raramente, frecuentemente. Y esto va a ser una variable ordinal. Así que esto es la presentación final de los resultados, donde cruzamos la enfermedad con los factores de riesgo. Y el paso siguiente, en términos estadísticos, es el análisis univariado. ¿Por qué? Porque analizamos una variable adentro, interna, la relación entre enfermedad y factor de riesgo, y luego, modernamente, todo esto va llevado a un análisis multivariado, que también no es objeto de esta charla, pero lo dejamos planteado, porque en general hoy día siempre se complementa el análisis de un estudio transversal de factores de riesgo con el análisis multivariado. En el análisis multivariado, que requieren de software, simplemente lo que hacemos ya ahora no es analizar una variable en lo que es exposición y factor de riesgo para ver si es significativo, sino que comparamos todas las variables que hemos trabajado, fundamentalmente las que dieron un valor de P de 0,25 para abajo, o sea, las más importantes, las que estuvieron más cerca de la significación, y allí lo que se ve es, se eliminan algunas, el proceso elimina algunas variables de acuerdo al factor de confusión. Varias variables pueden estar midiendo lo mismo: vivir en el campo, tener agua potable o tener ovejas, son muy parecidas, por ejemplo, en el caso de hidatidosis. El análisis multivariado entonces va a eliminar algunas de esas variables que están midiendo lo mismo y nos va a dejar las que son realmente más importantes. Igual se interpretan como en función del valor de P, pero habitualmente quedan muchas menos variables cuando hacemos un multivariado, que será motivo de otra clase. Aquí vemos, por ejemplo, que tocar perros frecuentemente nos da un valor de P de 0,012, es estadísticamente significativo, y vivir en el medio rural da un valor de P de 0,017, o sea, ambos son menores a 0,05, por ejemplo, y son significativos. O sea, es otro paso, sigue el análisis multivariado. Resumiendo un poco, entonces, todo esto, tenemos que los estudios de corte transversal permiten identificar prevalencia. De efecto, no permiten identificar incidencia. Para incidencia tenemos fundamentalmente los estudios de corte. Esa es una limitante, pero muchas veces nos arreglamos bastante bien con tener la información de prevalencia. Son muy fáciles de hacer, son económicos, y por eso son los que hacemos habitualmente, lo que más hacemos. Podríamos avanzar a casos y controles, pero la verdad que el grueso de la actividad de campo se basa en este tipo de estudios. Su problema es que son susceptibles a presentar sesgos, vimos algunos. Por ejemplo, si prolongamos mucho tiempo el estudio, al ser un estudio vertical, si yo me tomo mucho tiempo para hacerlo, si la enfermedad es aguda, varían las condiciones de la enfermedad. Entonces yo no puedo hacer un estudio transversal de coronavirus que me dure 3 meses, porque
va a cambiar mucho la información de acuerdo a la circulación viral. En cambio, en hidatidosis, que es una enfermedad crónica, quizá no pase lo mismo. Eh, entonces, describe la ocurrencia simultánea de enfermedad y exposición, y nos permite sobre eso generar una hipótesis. Podemos tratar de explicar lo que pasó con un estudio transversal, pero no lo demostramos. Entonces, esta es su limitación, que no permite probar hipótesis, aunque basados en el conocimiento científico existente previamente. Uno, cuando trabaja en cualquier enfermedad, tiene información de esa enfermedad o se pone a leerla, eh, eh, no va a tener problemas en interpretar los datos. Entonces, los casos son prevalentes. Aquí los tips que les decía: hay que tener mucho cuidado con la definición de caso, a quién consideramos caso. Esto tiene que ver con la sensibilidad y especificidad diagnóstica de las técnicas, que es motivo de otra clase, pero cuando uno dice este es un caso, hay que ver si realmente es un caso sospechoso, caso confirmado, caso probable, en fin. Hay que tener mucho cuidado a quién llamamos caso en un estudio longitudinal. Algo ya hablamos del tamaño de la muestra y de la representatividad de esa muestra o de un estudio poblacional. En este hay que tener cuidado si hemos hecho un proceso aleatorizado o si es un estudio poblacional de voluntarios, en fin. Hay que ver que ahí podemos tener sesgos importantes si no prestamos atención. La duración del estudio ya lo dijimos. Y un punto muy particular para las entrevistas. Acá tenemos el diseño del cuestionario y de las preguntas, tenemos al entrevistador y tenemos el problema del sesgo de memoria del entrevistado. Cuando preguntamos cosas que ocurrieron hace poco, esto no es un problema, pero si preguntamos cosas que ocurrieron hace muchos años, podemos tener muchos errores con esto, y agregaría un sesgo de conocimiento. Cuando uno trabaja con campañas de educación para la salud, muchas veces la gente puede contestar lo que sabe que tiene que contestar y no forzosamente lo que hace. Eh, Tenemos alguna experiencia, por ejemplo, en alguna encuesta, donde el 100% de la gente informaba que se lavaba las manos antes de comer. Y eso es lo que la gente sabe que tiene que decir y no lo que ocurre. Calidad de la entrevista quiere decir que el entrevistador tiene que estar entrenado, preferentemente uno solo, no hay que usar muchos entrevistadores, no tiene que inducir respuestas, en fin, puede generar muchos sesgos si la entrevista no está bien diseñada y el entrevistador no es claro. La claridad de las preguntas, a veces conviene hacer un pretest, esto es probar la encuesta en algunos pocos casos para ver si funciona bien y si no hay error. Y esto otro que también tiene que ver con el campo, que es completar los formularios. Esto es, cuando uno va a hacer encuestas, tiene que asegurarse de llenar todos los campos, que no quede ninguno vacío. ¿Por qué esto es muy importante? Para el univariado no es importante, pero para el multivariado sí, porque como se comparan cosas factores de riesgo entre sí, todos tienen que tener el mismo N. Entonces, todas las personas entrevistadas que tienen un campo vacío son eliminadas del estudio y se nos achica el tamaño de la muestra. Por eso es importante de completar correctamente los formularios. De sensibilidad y especificidad, simplemente para recordarles esto: ahí a la izquierda tenemos ovejas con hidatidosis, luego ovejas con otros parásitos, vemos el nivel de corte y podemos ver que vamos a tener falsos negativos y falsos positivos. Entonces, cuando uno dice caso, cuando uno tiene que tener en cuenta si ese caso es un falso positivo, y cuando uno dice no caso, tiene que tener cuidado si no es un falso negativo, porque eso nos va a cambiar todo el uso de las encuestas. Desde el punto de vista de la aleatorización, siempre es preferible trabajar con muestreos aleatorizados, esto es, que todos tengan la misma oportunidad de participar. Esto, por ejemplo, es un mapa de un estudio de coprantígenos en hidatidosis, donde se seleccionaron un determinado número de establecimientos agropecuarios para ser visitados en forma aleatoria. Entonces, el resultado final tiene mucho menos sesgos. Finalmente, esto también es para considerarlo, depende de la enfermedad con la cual estemos trabajando, uno tiene que ver el periodo de inducción de la enfermedad. Una cosa es, por ejemplo, la equinococosis en perros, que uno sabe que está hablando de infección presente. Si uno se le encuentra el perro, está hablando de una infección de hoy, y también sabe que si el perro fue desparasitado y el otro día comió achuras, en fin, todo esto probablemente pasó cercano en el tiempo. En cambio, si uno trabaja con personas,
Uno sabe que en un chico la infección va a ser en el pasado reciente, porque obviamente es un nene, no se enfermó hace 20 años, pero si está trabajando con adultos, con quistes grandes, uno no sabe si esto tiene 2 años, 10 años, 20 años o 30 años. Y la asociación con los factores de riesgo también va a variar, porque uno está preguntando, va a estar preguntando cosas que no sabe, sin saber muy bien cuándo se produjo la infección, y jugando con la memoria de la persona de cosas que ocurrieron hace muchos años atrás. Así que también hay que tener mucho cuidado, de acuerdo a la enfermedad con la cual estemos trabajando, para ver cuál es la asociación entre los factores de riesgo y la enfermedad, y no sesgarnos, porque los hechos pueden no estar ocurriendo en el mismo momento. Recordemos que en el estudio transversal, al no ser longitudinal, obtenemos toda la información allí, y entonces tenemos que suponer lo que pasó. Pero bueno, eso puede lugar a cego de acuerdo a la enfermedad de que se trate. El moquillo canino puede generar problemas en el perro 10 años después. Bueno, no es fácil asociar eso. Y finalmente, y este es el último punto, cuando los estudios transversales los hacemos bien diseñados y seriados, o sea que siempre los utilizamos de la misma forma, nos sirven para evaluar programas de control. Acá es el programa de vacunación contra la hidatidosis, que se mide o se ha medido con estudios epidemiológicos continuos, de forma tal de poder ver tendencias. Este, por ejemplo, es el seguimiento de los estudios catastrales en chicos, donde vemos la prevalencia que se obtiene cada año. Entonces no tiene problemas administrativos, no es un problema de notificación, sino que todos los años hace el mismo número de ecografías o parecido, y ello no permite establecer una recta de regresión o una línea de tendencia para ver cómo está evolucionando la enfermedad. Lo hacemos con estudios epidemiológicos transversales seriados. En el caso anterior eran anuales, en estos son quinquenales, que son las visitas a los establecimientos ganaderos para ver prevalencia de la infección en un establecimiento ganadero con distintas técnicas diagnósticas. Por eso también nos permite ver la evolución en el tiempo, porque todos los estudios son hechos iguales, aleatorizados, con la muestra definida, con la definición del caso definido y con la misma técnica de laboratorio. Entonces, aunque se haya arrancado en el 2003 y estemos en los últimos datos en el 2019, siempre se utilizó la misma técnica, entonces podemos ver la evolución de la enfermedad. Así que, bueno, con esto hemos cerrado este capítulo de, de- de estudios epidemiológicos transversales, así que terminamos en este momento y bueno, seguiremos con otra charla en otro momento.